Ok, entonces, que cargue el PDF. ¿Por qué no me dejó? Permítame. Espérenme, que es que es tener la conversión porque lo está haciendo muy lento. Listo. Ahí está. Entonces, aquí ya con lo que vimos de la parte de cómo se van a generar los pulsos, ahora pues pasamos a la parte de los registros que se emplean para empezar a trabajar con este módulo, ¿vale? Entonces, vamos a ver que antes de empezar a configurar este módulo, necesitamos determinar algunos valores y aquí la hoja de especificaciones, el datasheet, nos proporciona algunas fórmulas para poder, en este caso, calcular el periodo del PWM, poder determinar el ancho del pulso, ¿sí? O el ciclo de trabajo, la relación de ese ciclo de trabajo. En realidad, pues con que primero determinemos la cuestión del PWM, del periodo, lo demás va a ser más sencillo, muy sencillo determinar el CCP para el ancho del pulso, que simplemente son los elementos con los que vamos a estar trabajando. Bueno, veamos aquí. Perdón. Vean, aquí lo que tenemos para este componente, tenemos lo siguiente, dice que para determinar el periodo del PWM, necesitamos nosotros saber el valor del PR2, que es un registro de 8 bits, ¿no? Por ahí si alcanzaron a ver las notitas en el esquema anterior, nos dice que el PR2 también es un registro de 8 bits, al igual que les había dicho que el CCPR1L o el 2L, dependiendo del módulo, esos también son de 8 bits, ¿no? Por lo tanto, este valor solo va a poder ser, ese registro solo va a poder ser cargado con un valor entre 0 y 255, ¿no? Entonces, la fórmula que tenemos aquí dice que es PR2 más 1 por 4 veces TOC. ¿Qué era TOC? ¿Qué creen que era? ¿Y cuánto valdría en este caso? No sé. ¿No? ¿Ni idea? TOC es el periodo del oscilador. Y si yo voy a trabajar a la máxima velocidad de mi microcontrolador, yo voy a trabajar a 20 MHz. ¿Vale? Entonces, con este dato, ¿puedo saber cuánto es el periodo del oscilador? Con este dato, ¿puedo determinar este? Pues despejando, ¿no? ¿Cómo? Pues en este caso tendríamos que, sabemos que la frecuencia que nos está dando sus 20 MHz, el periodo sabemos que es la inversa de esa frecuencia, ¿no? Entonces sí, sin problemas podemos saber el periodo del oscilador. ¿Y por qué será por 4? ¿Por qué creen que por 4? ¿Porque se le ocurrió? Porque es un ciclo, ¿no? Al del datasheet, un ciclo Desde de que es qué? el ciclo máximo, ¿no? Exacto, es un ciclo máquina. Aquí está considerando los 4 pulsos de reloj necesarios para ejecutar una instrucción. Recuerden los que les decía, hay instrucciones muy sencillas de un ciclo de máquina, hay otras que utilizan 2. En el caso de los timers o del contador, ocupas un ciclo de máquina para poder incrementar el valor del contenido. Por eso es que aquí ya tenemos considerado ese 4, que son los 4 pulsos de reloj que necesito para el ciclo de máquina. Entonces, en realidad lo que tengo aquí
estoy especificando el tiempo que tarda en ejecutarse una instrucción. Es un ciclo máquina. El valor del PR2 ya dijimos que nos va a permitir establecer el periodo de esa señal, ¿no? De todo el ciclo de trabajo, el tiempo en alto, el tiempo en bajo, la suma de ambos nos va a dar el periodo total. Y si tenemos el periodo de ese PWM, ¿qué podemos calcular con ese periodo también? Por eso aquí me está diciendo cómo calcular el periodo, ¿no? Bueno, ahorita vemos. Y este valor, el preescalador del timer 2. ¿Para qué dijimos que eran los preescaladores? Lo comenté al principio de esta sesión, de la sesión anterior. A ver si pusieron atención. No, hombre, ya vi que no pusieron atención. No vieron para qué, cuántos eran los preescaladores ni para qué eran. Bueno, estos preescaladores, les decía, los timers, los tres lo tienen, el 0, 1 y 2, que son los tres timers con los que cuenta el microcontrolador, tienen preescaladores y postescaladores. Y estos son simplemente divisores de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que para que este genere, digamos, un pulso normal del que va a generar en el timer, este necesitaría, pues dependiendo de la relación que tengamos, ¿no? En el timer está 1 a 1, que sería el de default directo. Tenemos una relación 1 a 4, ¿sí? Y tenemos finalmente una relación 1 a 16. Quiere decir con esto que, o tenemos la de default, que es pulso que entra, pulso que se dirige aquí a este arreglo para considerar los 4 pulsos y generar un ciclo máquina, o que además necesite 4 pulsos más para apenas generar uno aquí. Este es el preescalador o divisor de frecuencia. En total, entonces, necesitaríamos 16 pulsos para generar un ciclo de máquina. O el de 1 a 16, donde necesitaría 16 pulsos del reloj del de 20 MHz, para apenas generar uno aquí adentro en el timer. Entonces vamos a ir aumentando. ¿Esto qué va a pasar? Que vamos a aumentar el tiempo que tarde en llegar a la cuenta máxima, y al tardar más, pues obviamente vamos nosotros a extender el tiempo del periodo, y al extenderlo bajamos la frecuencia o la reducimos, ¿no? Entonces ahorita vemos eso. De todo esto, ¿qué valores conocemos y qué no? ¿Puedo conocer el valor del preescalador? Pues puedo seleccionar alguno de ellos, entonces no tengo problemas. Puedo hacer, digamos, ensayo y error, o determinar el comportamiento con un preescalador 1 a 1, con un preescalador 1 a 4 o con 1 a 16. Entonces, este valor lo puedo determinar aquí. Sé el valor del PR2. Este es el valor que debe tener el registro para determinar el ciclo de trabajo o el periodo. Sé el valor del periodo del oscilador. Pues no lo sé de forma Pues directa, ese sí, ¿no? pero lo puedo calcular porque sé la frecuencia, ¿no? Entonces, al saber la frecuencia, pues yo sé que el periodo va a ser igual, perdón, el periodo va a ser igual a 1 entre la frecuencia, ¿no? En hertz. Y con eso nos vamos a tener nosotros el tiempo. Entonces, al sacar la inversa de 20 MHz, tenemos el periodo. Y el periodo de 20 MHz son 50 nanosegundos, ¿no? Por 4 tenemos la de 200 nanosegundos, que era lo que les decía que tardaba en ejecutarse una instrucción. El valor de PR2 no lo sé, entonces necesitaría encontrarlo. ¿Sé el valor del periodo del PWM? El valor del periodo del PWM no lo sé, pero lo puedo calcular. Y esto lo voy a calcular pues en función de qué frecuencia de PWM quiero. La última vez platicamos una frecuencia específica. ¿Cuál era? 10 kilos, ¿no? 10 kilohertz, sí. No, habíamos dicho 5, ¿no? Bueno, entre 5 y 10. Vamos a calcular la de 5 kilohertz. Esa es la ventaja. Si yo voy a emplear un determinado PWM con una frecuencia específica, yo lo que tengo que calcular son estos valores de los registros para que efectivamente me genere esa frecuencia. Vamos a suponer que queremos 5 kilohertz. ¿Sí, no? Y también, si no, ahorita hacemos una prueba con 10, aunque es muy alta para un motor chiquito.
5 kilohertz. Entonces, esta es la frecuencia. ¿A qué va a ser igual el periodo de este PWM? Esta sería la frecuencia del PWM deseado, ¿no? Voy a poner aquí PWM. Y entonces, ¿el periodo a qué sería igual? PWM. ¿A qué sería A la igual? inversa, ¿no? La inversa. En este caso sería 1 entre 5 kilohertz. Eso no lo tengo calculado a la mano. ¿Cuánto nos da? 0.2 milisegundos. 0.2 milisegundos. O sea, 200 microsegundos, ¿no? Ajá, 200 microsegundos. Excelente. Eso es lo que va a durar el periodo de mi PWM. Perfecto. Entonces, lo que necesito de aquí encontrar es el valor del PR2 para poder establecer la frecuencia de trabajo del PWM en este módulo. Entonces, si despejamos el PR2, ¿a qué sería igual? ¿Cómo quedaría PR2? Voy a ponerlo aquí abajito a ver si se alcanza a ver. ¿A qué sería igual el PR2? ¿Borro las anotaciones? ¿Les estorban o así la pueden despejar de ahí? Ok, les ayudo. Pues esta parte, el preescalador del timer 2 está multiplicando a 4 y al periodo del oscilador, que es el ciclo de máquina. Todo eso lo pasamos hacia abajo y arriba solo nos queda este valor, ¿no? Que es PR2 más 1. Entonces todo esto me queda, aquí arriba me quedaría periodo del PWM, ¿sí? Entre, voy a poner aquí al principio un paréntesis, entre lo que va a ser 4 veces el periodo del oscilador por el preescalador. Vamos a ocupar ahorita el preescalador, el más sencillo, entonces le voy a poner 1, ¿sale? Y así quedaría. Y eso sería igual al PR2 más 1. Pues entonces, aquí ya nada más me queda quitarle el 1. Ok, entonces para ese periodo de PWM que queremos y con ese cristal que vamos a emplear, ¿a qué sería igual el PR2? Sustituyamos valores. Entonces arriba tendríamos el periodo de 5 kHz, ¿cuánto nos dio? 200 microsegundos, ¿no? 200. Sí, voy a tratar de hacerlo más larga para que quepa. 200 microsegundos. ¿O por 10 a la qué? A la -6. A la -6, excelente. Entre, ¿cuánto me da? Entonces, ¿cuánto dijimos que era el periodo? De 20 MHz. La inversa de 20, 50 nanosegundos, ¿no? Sí, 50 nanosegundos. Por 4, 200 nanosegundos. Entonces aquí abajo me da 200, pero este va a ser por 10 a la menos ¿qué? 9. Micros, 9. nanos, picos a la menos 9. Excelente. ¿Sí? Y todo eso menos 1. Perfecto. Entonces tenemos, pues ahí está, 200 entre 200 me da 1. Y este que está aquí abajo, sube positivo, ¿no? Y nos quedaría, menos 6 más 9. Me quedan 3. Entonces me quedarían de este lado, voy a poner aquí puntos suspensivos, me quedarían 1000 menos 1, es decir, 999. Lo voy a sustituir aquí ya, de una vez. Este es el valor que tenemos que introducir en nuestro PR2. ¿Es correcto? ¿Y dónde quedó TMR2? Timer 2. Esto todavía no compara. Aquí apenas es determinar el valor, porque acuérdense que el PR2 nos iba a dar el valor máximo de las cuentas. Y muy buena pregunta. ¿Hasta cuántas cuentas puede hacer el Timer 2 si es un timer de 8 bits? 255, ¿no? 255. ¿Y cuántas les estoy pidiendo aquí que haga el PR2?
Casi 1000. 999. 999. Para empezar, no siquiera lo puedo cargar en el PR2 porque el PR2 también es un registro de 8 bits. Entonces, lo máximo que le puedo cargar es 255. ¿Qué hago? Hay dos formas. La elegante y pues la super practiquísima, por no decir corrientona. ¿Qué hacen? Para que podamos generar esa frecuencia de 5 kHz a nuestro PWM, que ya la calculamos, ya vimos que necesitamos meterle 999 al PR2 para que se genere ese periodo correspondiente Sí. a los 200 microsegundos, y con ello tendríamos Ciclos anidados, ¿no? ciclos anidados. Por ahí va, con los ciclos anidados, pero ¿en dónde lo hago? ¿Alguien más? Hay dos opciones. La corrientona que decía es que aquí en esta cuestión de los 200 por 10 a la 9 se involucra el periodo del oscilador. Algunos optan por cambiar el cristal, pero a veces que tenemos otros programas ya más complejos en donde necesitamos estar haciendo muestreo de señales analógicas, en donde necesitamos hacer comunicación serial, por ejemplo, mandar esa información por el puerto serial. En fin, una serie de procesamiento que requiere de más velocidad. Entonces, el bajar la frecuencia del cristal lo compromete. Entonces, pues digamos, me resuelve lo del PWM, pero si ya estoy utilizando otros módulos, a lo mejor me compromete los demás. Entonces, no es correcto hacer eso. La otra es los ciclos anidados que decía Iván, pero no es tanto los ciclos anidados, sino esta cosa, el preescalador. Apenas lo hice con una relación 1 a 1. ¿Qué otra relación puedo ocupar? 1 a 4 1 a 4 y 1 a para que 16. quepa. Entonces vamos con la siguiente opción, 1 a 4, ya que con 1 a 1 me dio 999 y no lo puedo representar, pues ahora utilizo la 1 a 4. ¿Y qué es? No es más que entonces sustituir este valor que le había puesto yo aquí de 1, en este caso, y ponerle ahora el valor, no sé qué se hizo. Y me pasé a la siguiente, ahí está. Se movió todo esto. Déjenme tratar de ajustarlo. Bueno, no se pudo, lo voy a mover de aquí. Póngalo en blanco porque no veo. Ya no se vio nada, ¿verdad? Quiero recuperar la fórmula, pero bueno, de esta, déjenme ver si la podemos poner en una... Pero debe de haber una parte en blanco del mismo archivo. Espérame. En la pizarra. Vámonos a la pizarra. A ver si lo puedo pegar. No me dejó. Entonces aquí les decía, entonces teníamos el periodo, lo que queremos calcular es el PR2. Ya vimos que este valor no lo pudimos representar con 999, entonces aquí hay que cambiar y quedamos que íbamos a tener en la parte de arriba el periodo del PWM, esto entre el 4 por el periodo del oscilador por el preescalador, y en el anterior utilizamos 1, ahora lo tendríamos que utilizar por 4. ¿Vamos de acuerdo? Cerramos y todo esto es menos 1. Entonces, a la hora de sustituir estos valores aquí, pues vamos a tener que el PR2 va a ser igual a... ¿Cuánto habíamos dicho el periodo del PWM? 200 microsegundos, ¿no? Entre... Aquí la cuestión, teníamos periodo del oscilador, al ser 20 MHz, eran 50 nanos, por 4, 200. Pero por 4, que es el preescalador, nos queda en 800 nanosegundos, ¿no? Eso es lo que ya tendríamos. Y si nos vamos, esto menos 1, ¿no? Si nos vamos a la parte de las potencias, pues tendríamos que es 200 entre 8, ¿cuánto me da? 2 entre 8, perdón, 200 entre 800. 2 entre 8. Punto 25. Punto 25.
0.25. Perfecto. Y el resultado me sigue dando igual, que es por 10 a la 3, ¿no? Sí. Por 10 a la 3. Esto quiere decir que, a la más para que no se confunda. Esto quiere decir que el resultado fue 250 menos 1. Entonces el valor que tenemos que cargar en el PR2 va a ser 249. ¿Estamos de acuerdo? Ese Y ahí valor sí sí ya sin cabe, ¿no? problema, ¿no, profe? Ese sí ya cabe porque es un registro de 8 bits y el valor máximo es 255. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que el preescalador del timer 2 debe estar a 4 y considerar lo que van a ser el periodo del oscilador, el de 20 MHz, considerando una frecuencia de 5 kHz, ¿no? Que era lo que queríamos. Entonces, este es el valor que nosotros tenemos que cargar a nuestro módulo. Y recuerden que esto, lo que iba a generar, pues era esta señal en alto, ¿sí? Y luego en bajo. Y ya para no, digamos, meternos más con las fórmulas, porque pues están muy rebuscadas, pero, por ejemplo, si aquí tenemos que esto es el PR2 y es 249, y esta parte que está en alto es el CCPR1L o el CCP, vamos a ponerle aquí CCP, parece como XL, ¿no? Te da el ciclo de trabajo. Para que fuera un ciclo de trabajo del 50%, ¿cuánto le debería yo de poner a este registro? Para que fuera el 50%. Como 124.5. 124 o 125, que en este caso no podríamos ponerle decimales o fracciones, ¿no? Entonces aproximadamente pudiera ser el 124 o 125, cualquiera de los dos valores son muy aproximados al 50%, es decir, a la mitad de lo que nosotros tardaríamos en tiempo con el que nos marca el PR2. Y entonces, al estar cambiando el valor del CCP, lo que vamos a estar cambiando es el ciclo de trabajo. Y aquí lo que vamos a hacer es desde 0 hasta 249 el valor máximo que nosotros vamos a poder generar para el ciclo de trabajo de nuestro PWM. ¿Sale? ¿Hasta ahí queda entendido por qué salió estos valores? Profe, o sea que si queremos más, digamos, lo calculamos ahorita por una frecuencia de 5 kilohertz, ¿no? Claro. Si es, por ejemplo, para una de 10, entonces la relación seguramente también habría cambiado, ¿no? Claro, va a cambiar. En este caso lo podemos hacer rápido. De 10 kilohertz, lo que tenemos que calcular es el valor del PR2. Aquí cambiaría el periodo. ¿Cuánto sería el periodo de 10 kilohertz? La inversa de 10 nos da ¿0.5? No. Punto uno. ¿Sí? ¿0.1? 100 microsegundos. 100 microsegundos. Ok, entonces vamos a ponerle aquí que el periodo del PWM deseado para 10 kilohertz, bueno, ya lo vamos a sustituir. Aquí serían 100 microsegundos. Perfecto. Y entonces vamos a dividir entre 4, que es lo del ciclo de máquina, por el periodo del oscilador, que es, en este caso, bueno, vamos a sacar la misma relación. Y vamos a utilizar el preescalador en 1 nuevamente. Entonces, aquí eran 50 nanosegundos por 4, 200 nanosegundos, ¿no? Y todo esto menos 1. Suponiendo que estamos utilizando el preescalador en 1. Entonces, 1 entre 2 me da 0.5. 5 por 10 a la 3. 500. 10 a la positiva 3, a la 3. Ya desde ahí estamos viendo, me va a dar 500. ¿Lo puedo representar en el PR2? No, ya no. No, ya me pasé. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es utilizar el preescalador 4 nuevamente. Entonces, al tener 4, esto cambia a 800. Entonces, tendríamos 1 entre 8, lo mismo que nos dio acá. No, nos dio punto 25. Ahora, ¿cuánto nos da? 1 entre 8.
Punto 125. Punto 125, ok. Entonces aquí nos daría punto 125. Y la misma relación por lo de micros y nanos nos queda por 10 a la 3. Y entonces eso quedaría como 125, ¿correcto? Entonces aquí tendríamos 125 menos 1 de la misma fórmula. Entonces aquí tendríamos que es de 124. Entonces el valor del PR2 va a estar en 124 para que genere una frecuencia de 10 kHz. Y aquí el 50% de ese PWM estaría cuando al CCPR le pongamos la mitad de esto, que sería 62, ¿no? Sí. Estaríamos trabajando que un 50% a esa frecuencia de 10 kHz le tendríamos que poner a este registro un 62. Y obviamente, si yo cambio este valor y si me acerco más al 124, pues estaré generando una señal con un ciclo de trabajo pues cada vez más amplio, ¿no? Por ejemplo, así. Si conforme yo vaya aumentando el valor de ese SCP, pues obviamente el porcentaje del ciclo de trabajo va a cambiar y va a volver a empezar aquí. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahora nuestra señal sería la verde, pero a una frecuencia de, de 10 kHz. ¿Sale? Pues ya queda claro cómo calculamos esto. Va que va. Va. Bueno, pues nos regresamos entonces. Entonces, en este caso, vamos a, una vez que ya tenemos el valor del PR2 y ya más o menos sabemos cuál es el valor que le tendríamos que poner al CCPR1L, lo que tenemos que hacer ahora es ver los pasos que tenemos que seguir para configurar el módulo PWM. Bueno, aquí en esta parte, lo que nos está presentando hoja de especificaciones son algunos valores promedio de frecuencias que pudiéramos generar con una máxima resolución. Por ejemplo, aquí tenemos, si utilizamos la frecuencia máxima que es de 20 MHz, yo puedo utilizar preescaladores aquí de 1, 4 y 16. ¿Ven? Si yo utilizo a 1, el valor del PR2, si es 17, tengo una frecuencia de 6.6 kHz, ¿no? Perdón, máxima resolución de 6.6 bits, que es muy baja, ¿no? Esta la promedia sería de 8 bits, pero las frecuencias que estamos generando, vean, es 78 kHz, 153 kHz, en realidad son muy, muy altas. A lo mejor la que nos serviría es esta, de 4.88 kHz, o en el caso de que si quisiéramos trabajar algo arriba de 10 o cerca de 10, pues sería esta. Pero vean, el pescador sería 1 y el valor máximo del PR2 es FF, aquí también. Pero como el profe es bien caprichoso y quiere 5 kHz exactos, por eso el valor del PR2 no fue 256, sino 249. Y seguimos teniendo una resolución de 10 bits. En fin, hay unas pequeñas tablitas que pudiéramos ocupar, pero si no están en los valores que ustedes desean, pues ya saben calcular los valores del PR2 y del preescalador, que vean, en esta tabla son los principales valores que intervienen en las frecuencias empleadas. ¿No? Aquí están nuestras frecuencias. Oh, ¿qué pasa? No me deja. Ahí está. Entonces ahí está la frecuencia y pues obviamente va a depender del valor del preescalador y del valor del PR2. Aquí tenemos estas opciones. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ya para terminar esta sesión. Bueno. Estos son los, digamos, los pasos, los procedimientos que tendríamos que seguir para configurar el módulo PWM. Dice que necesitamos establecer los siguientes pasos. Primero, dice que deshabilitemos los pines o habilitemos el bit correspondiente del CCP o del módulo PWM. Era lo que les decía cuando estábamos, les estaba presentando el pin out con el tris correspondiente. En este caso es el tris C, ya sea el tris para el 1 o el 2. Vamos a estar trabajando aquí con estos valores. Segundo, establecer el periodo del PWM, dependiendo de la frecuencia que hayamos determinado, pues colocando el valor correspondiente al PR2, que es el que acabamos de calcular, 249 o 154, en fin, dependiendo de la frecuencia.
Después necesitamos configurar el módulo PWM como módulo PWM, no, el módulo CSP, perdón, como módulo PWM, porque acuérdense que está captura, comparación y PWM. Y eso lo vamos a hacer modificando los bits correspondientes en el registro CSP1 control, o 2, dependiendo del módulo que trabajemos. Entonces vamos a trabajar con el 1. Entonces vamos a irnos a este registro y ahí vamos a ver qué bits tenemos que cargar para configurarlo como PWM. Y después dice complementar los 10 bits de resolución, pues poniendo los bits 0 y 1 del CSP1 control para este ciclo de trabajo de 10 bits. Les decía, ahorita vamos a trabajarlo nosotros con 8 bits, entonces ahorita este paso, digámoslo así, no lo ocuparíamos. ¿Sale? Entonces, ¿qué más? Después dice que necesitamos iniciar el timer 2, porque al final de cuentas, pues es el que va a generar esos incrementos y las comparaciones con los registros que les puse en el esquema. Y dice, limpiar el timer 2 interruption flag. Esto es si requerimos que el timer nos avise cuando llega las cuentas por medio de interrupciones. Ahorita no vamos a trabajar interrupciones, esta parte la puedo yo deshabilitar o puedo estar haciendo un falling, es decir, estar preguntando constantemente por esa bandera, aunque no estén habilitadas las interrupciones. Colocar el preescalador del timer 2, esto es lo que vimos, si iba a ser 1, 4, 16. Y obviamente también necesitamos dirigirnos al registro del timer 2 control para cambiar esos valores. Y finalmente encenderlo con el timer 2 on bit, es un bit dentro de este registro, el timer 2 control, que lo que hace es habilitar el timer para que los pulsos que genere el oscilador le lleguen también al timer 2 y empiece a generar las cuentas, ¿no? Entonces, con esto encendemos el timer. Y después dice, habilitar la salida después la salida se habilitará después de un ciclo de trabajo iniciado. Y esto puede tomar hasta 2 ciclos de sobreescritura del timer 2. Es cuando lo simulemos, eso les voy a explicar qué pasa ahí. En la primera vuelta que se calcula no se ve el efecto. Hasta la segunda vez que vuelve a comparar, entonces ya se ve cómo está cambiando entre 1 y 0. Pero bueno, eso lo hace tan rápido que para nosotros cuando arranca el PWM lo está generando instantáneamente, ¿no? Y eso es lo que habría que considerar. Entonces, para la próxima sesión nos vamos a meter a configurar lo que va a ser el Timer 2 Configuration, el CCP Configuration y bueno, vamos a deshabilitar las interrupciones. R2, ¿no? También hay que Ajá, ponerlo. los tris del puerto C. Para hacer las salidas, ¿no? Entonces, estos pasos son los importantes, los que tenemos que seguir para habilitarlos. Entonces, pareciera que son muchos, pareciera que está muy complejo, pero en realidad, no, es muy sencillo. Pero bueno, quería tomarme este tiempo para que entendieran bien de dónde sale todos estos pasos, todos esos registros, porque vamos a ver que cuando hagamos el programa, son unas 6, 7 instrucciones por mucho, 6, y con eso ya echamos a andar el PWM y de ahí en adelante podemos estar controlando la velocidad del motor muy fácilmente, ¿no? Pero pues tampoco se los quiero dar como receta de cocina de copien estas instrucciones y créanme, con eso jala el PWM, ¿no? Quería explicarles de dónde salía. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? 8 Creo que hasta parejo. ahorita no. 8 parejo. No, pues no. Bueno, hasta aquí esta cuestión de lo del PWM. Yo creo que ya el miércoles sí ya vemos un programa y hacemos ejercicios y ya de ahí les dejo las primeras prácticas con PWM. Si no hay otro inconveniente, pues yo creo que por esta sesión es todo. Ok. ¿Sale? Gracias, profe. Sale, Bueno, prof. que tengan Gracias, una linda profe. noche. Nos estamos viendo.